Buenas noches, bienvenidos al Mundo en Contexto. Soy William Quintana y en la próxima hora repasamos los hechos resaltantes del acontecer internacional. Para conocerlo vamos a revisar nuestra agenda de la jornada con los titulares. Asamblea Popular China concluye cuarta sesión de la 13ª legislatura integrada en las dos sesiones que define la agenda del trabajo parlamentario y político del año 2026. Es jueves y de la sesión en detalle con nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet, quien tendrá un tema relevante. En esta jornada en detalle aborda la situación en el mercado de los hidrocarburos, que es aprovechada por el sector de energías renovables y autos eléctricos. También revisamos la situación de las lluvias y la ola de calor que afronta varios países de Latinoamérica. 8 muertos y más de 50.000 afectados dejan las torrenciales lluvias en la zona andina de Ecuador. Situación similar vive en Brasil, Argentina y Perú. Como cada jornada presentamos el recuerdo de aquellas figuras que marcaron historia en la música. Recordamos al maestro de la onda nueva, Aldemaro Romero, al cumplirse 98 años de su natalicio. Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera... Esto y mucho más en minutos en el Mundo en Contexto. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos en breves a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Recuerden que pueden interactuar conmigo a través de mi cuenta en Instagram, @WGQuintana. En breve, más información. Gracias por estar en sintonía. Volvemos con más de El Mundo en Contexto. Este jueves terminaron en China el desarrollo de las sesiones de la Asamblea Popular Nacional, así como de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, dos instancias que marcan las coordenadas del rumbo de China en el año, la cual se ha propuesto en este 2026 acelerar su transformación hacia un modelo de crecimiento basado en la tecnología y la innovación. Con más detalles de esta información, nuestra colega Xin Yanlin de CGTN en español para El Mundo en Contexto. Un gusto saludarte. Es un placer saludarles desde Beijing. Como sabrán, el día 12 finalizaron las dos sesiones de China. Estas reuniones anuales marcan el rumbo político, económico y social de China para el año en curso. En esta ocasión, el gobierno ha presentado objetivos como situar el crecimiento económico en un rango entre el 4,5 y el 5% y crear más de 12 millones de nuevos empleos urbanos, al tiempo que refuerza su apuesta por la innovación tecnológica como motor del desarrollo. Entre los puntos más destacados de estas reuniones aparece un concepto novedoso: construir nuevas formas de economía inteligente. Las autoridades chinas plantean profundizar la estrategia de IA+, ampliando su alcance y aplicando la inteligencia artificial no solo en sectores concretos, sino como un nuevo motor del país. El objetivo es aprovechar el rápido desarrollo de estas tecnologías para multiplicar su impacto en toda la economía, desde la industria hasta los servicios, creando nuevos modelos de negocio y fuentes de crecimiento. En la práctica, esto significa acelerar el uso de aplicaciones de inteligencia artificial e impulsar su incorporación en nuevos dispositivos inteligentes, como teléfonos o vehículos. Las autoridades destacan que esta tecnología ya está transformando el sistema productivo. Por ejemplo, más del 30% de las grandes empresas manufactureras de China ya utilizan inteligencia artificial. Y se han desarrollado más de 300 modelos de robots humanoides en el país, más de la mitad de los existentes en el mundo. Además, el gobierno planea reforzar la infraestructura digital con grandes centros de computación avanzada y sistemas para gestionar la capacidad de cálculo. En conjunto, las dos sesiones de este año han dejado claro que China quiere acelerar su transformación hacia un modelo de crecimiento basado cada vez más en la tecnología y la innovación, que serán claves para la próxima etapa de desarrollo nacional.
Agradecemos a Sean Yalin de CGTN en español. Ahora revisamos noticias del ámbito petrolero. Y es que durante la jornada, el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, volvió a cruzar el umbral de los $100 por barril por segunda vez desde que comenzó la crisis en Asia Occidental. A pesar de la decisión de la Agencia Internacional de Energía de liberar hasta 400 millones de barriles de sus reservas para estabilizar el mercado petrolero, lo cual equivale a 4 días de producción global, el marcador Brent sigue al alza por segundo día consecutivo. El bloqueo del estrecho de Hormuz, la destrucción de tanqueros en la zona y la tendencia que apunta a la prolongación del conflicto inciden en las expectativas del mercado energético. Esta simple subida del 30% del precio del petróleo sostenida durante, yo creo que puede estar sostenida durante un año, dadas la inestabilidad global, nos podría costar 1/3 del crecimiento mundial económico. Eso es muy gordo. O sea, la aventura americano-israelí de atreverse a atacar Irán y romper el equilibrio en el Golfo Pérsico ya nos puede costar, y seguramente por previsiones bastante lógicas, 1/3 del crecimiento de la riqueza global. Lo que implica para muchos países, por ejemplo, como España, Asia y otros países asiáticos, muy dependientes del petróleo en particular, cifras más altas que estas. El diario británico Financial Times publicó este jueves un artículo en el que plantea que no hay vuelta a la normalidad en el corto plazo en el sector petrolero, como consecuencia del bloqueo iraní al estrecho de Hormuz, por donde circula al menos el 20% del crudo mundial. El bloqueo de esta zona estratégica es la respuesta de Teherán a los ataques militares sufridos por parte de Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero. El medio británico explica que las medidas para contener el precio del petróleo en el corto plazo no podrán compensar la pérdida diaria de 10 millones de barriles. Destruir es muy sencillo, pero volver a restablecer una cierta normalidad, sobre todo en el mercado energético y en las cadenas de suministro globales, es algo que cuesta dinero y sobre todo tiempo, ¿no? Como vimos ya no solo en la guerra de Ucrania, sino sobre todo en la gran reclusión durante la pandemia, cuando tras el fin de las restricciones políticas a la movilidad, pues ya vimos cómo el comercio tardó mucho en recuperar niveles previos a la crisis, y en algunos países todavía en términos de Producto Interior Bruto ni siquiera se han recuperado, ¿no?, de aquel contexto. Y desde Irán, el ayatolá y líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, puso sobre la mesa que la crisis en torno al estrecho de Hormuz no se resolverá en el corto plazo. En un mensaje escrito al país, expresó que es fundamental seguir utilizando la medida de bloquear el estrecho, al tiempo que plantea que se han estudiado abrir otras fuentes donde los adversarios tienen poca experiencia y serán extremadamente vulnerables. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica confirmó que impactó a un barco petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico. La Fuerza Militar iraní publicó un mensaje donde aseguró que la nave ignoró las advertencias de la Armada local y agregó que los petroleros y buques que operan en la zona del Golfo Pérsico y estrecho de Hormuz deben saber que esta inseguridad es parte del resultado de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la actual zona de tensiones en el Golfo Pérsico se encuentra una nación poderosa, que es la influencia de estabilidad para el mercado petrolero. Hablamos de Arabia Saudita y abordamos a continuación su importancia para la geopolítica energética en Oriente Medio. Monarquía absoluta y teocrática que se erige como el gran productor de petróleo del planeta. Es una de las influencias políticas de la región, con alianzas con países como Kuwait, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes y Dubái, gracias a su poder energético. El principal productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, ya lo hemos dicho, contándolo todo, 13 millones de barriles diarios. Pero Estados Unidos consume 20, no exporta de esto. De manera neta no tiene unas exportaciones netas de petróleo. Arabia Saudita, por el contrario, es el principal exportador, porque solo producen ahora mismo pues 9,4 millones de barriles diarios, pero de estos 9,4 está exportando más de la mitad. Esos 9,4 a 10 millones de barriles diarios de crudo representan el 33% de la producción total de la OPEP y solo se pueden comparar con los 4,5 millones de barriles diarios que produce Irak. El volumen de reservas de Arabia Saudita
se ubican en 267.000 millones de barriles, suficientes para abastecer al mundo por 100 años más. Arabia Saudí cree que su dependencia del petróleo está ya muy cerquita de acabar. Cree que su economía puede desvincularse tanto del crudo que los precios del petróleo pronto van a dejar de ser un factor decisivo en la configuración de su política fiscal. Y es que la nación cuna del Islam está fortaleciendo su poder económico a través de las inversiones no petroleras. La primera es el famoso Fondo Soberano Saudí, el PIF, una especie de megabanco de inversión con más de 900.000 millones de dólares en activos que el gobierno utiliza para financiar desde rascacielos futuristas hasta invertir, yo que sé, en equipos de fútbol europeos, con un objetivo siempre muy claro: hacer que el dinero del petróleo sirva para crear nuevas industrias que generen ingresos cuando el crudo simple y llanamente deje de dar para tanto. Luego, la segunda herramienta ha sido la salida a bolsa de Aramco, la superpetrolera estatal, en el año 2019. Y es que solo con vender el 1,5% de la compañía, el gobierno saudí recaudó más de 25.000 millones de dólares. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Pues... sí, exacto, lo metieron en el PIF para crear nuevos proyectos de diversificación económica. Desde que Arabia Saudí ha dado a conocer su plan para diversificar la economía, llamado Visión 2030, los ingresos no petroleros han pasado de cubrir alrededor del 10% del gasto presupuestario a más de un tercio, según el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Haddan. Momento de establecer nueva pausa. Al regreso, nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet, información de interés para compartir con toda nuestra audiencia en detalle. La invitación a seguir en sintonía. Ya venimos. Volvemos con más del mundo en contexto. Destacamos ahora que la crisis de los hidrocarburos por la escalada bélica en la península arábica que ha afectado el tránsito en el estrecho de Hormuz ha sacudido no solo los mercados financieros, sino que también reabre el debate sobre la necesidad de una transición a energías verdes. ¿Esta crisis en el mercado de los hidrocarburos realmente obliga a la transición a energías renovables? Para responder estas interrogantes tenemos en nuestro estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sesión en detalle. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, William. También buenas noches para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección en detalle. El cierre del estrecho de Hormuz está teniendo importantes implicaciones en el mercado de los hidrocarburos. Como bien ha quedado claro, esta ruta marítima es la yugular energética por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo que se consume diariamente en el mundo. Pero vamos a ir un poco más allá de lo que se ha repetido en todos los medios de comunicación durante los últimos días. Con aproximadamente 102,2 millones de barriles diarios, la producción global en 2025 estableció un nuevo récord. Esto de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía. Estados Unidos lideró esta cifra con 22,5 millones de barriles por día, seguido por Arabia Saudita y Rusia con 10,9 y 10,8 millones de barriles respectivamente. Este dato refleja que el mundo consume diariamente cerca de 100 millones de barriles de petróleo, de los cuales el 20% pasa por el estrecho de Hormuz, gran parte hacia el mercado asiático. Bien, y este panorama nos refleja una realidad. El mundo depende del petróleo y su consumo apunta a seguir aumentando en los siguientes años. Sin embargo, el cierre del estrecho de Hormuz en el corto plazo ha disparado los precios del petróleo y el gas natural licuado, generando dudas sobre la seguridad energética, por lo que algunos pujan en la idea de abandonar los combustibles fósiles e impulsar la transición a energías verdes. Este escenario impacta positivamente en la industria automotriz de vehículos, pero que en un contexto de fuerte competencia entre China y Europa para dominar el sector, la balanza sigue estando del lado del gigante asiático. El mercado automotriz de los carros eléctricos se encuentra en una feroz pugna entre Europa y China. Pero el viejo continente está perdiendo. La cosa no pinta, muy bien, no pinta nada bien, sobre todo porque Europa ha planteado unas pretensiones, yo casi diría que inalcanzables a los límites de fechas que se han puesto en cuanto a la venta, producción, distribución y uso del vehículo eléctrico. No le están saliendo los números. Y el gigante asiático tiene todas las de ganar. Es un cambio histórico de papeles. Lo que antes hacía China, ahora lo hace Europa. Las marcas europeas iban a China. Les enseñaban cómo hacer coches. Ahora
Ahora es la primera vez que un gran fabricante occidental planea usar el software y la base técnica de una empresa china para sus modelos principales en Europa. El cambio es brutal. Entre las complicaciones principales para Europa está la implementación de la Agenda Verde que, aunque en un inicio impulsó la transición hacia vehículos eléctricos, ha obligado a que distintas empresas automotrices cierren fábricas o adapten tecnologías para la producción de automóviles eléctricos. Una realidad que en el 2026 ya llevó a que la alemana Volkswagen anunciara el despido de 50.000 empleados y el cierre de 3 fábricas para reducir los costos frente a la competencia de China. Y si bien la volatilidad del mercado de hidrocarburos a inicios del 2026 por la escalada bélica en la península arábica refuerza la lógica de impulsar la agenda verde, en ese escenario tampoco saldría victoriosa Europa. China no solo domina el mercado mundial de ventas y producción de coches eléctricos con aproximadamente 12,9 millones de unidades de las 20 millones que se ofertaron mundialmente en 2025, sino que también lidera la industria en energías renovables. Procesan el 70% del litio del mundo necesarias para las baterías eléctricas y refinan el 91% de las tierras raras vitales para imanes de motores y turbinas. En cambio, Europa, dependiente de importaciones energéticas para la transición verde y la producción de carros eléctricos, ve cómo su industria automotriz flaquea por todos los frentes. Bien, China, a través de sus empresas automovilísticas como BYD, Li Auto, Xiaomi, Wuling, entre otras, han demostrado que están a la vanguardia tecnológica, fabrican a gran escala y políticas estratégicas. Porque no es que solo producen más carros, sino que además a un menor costo y mayor eficiencia. Los vehículos eléctricos chinos suelen ser entre un 20 o 30% más baratos que los equivalentes europeos. Por ejemplo, este carro que estamos viendo en pantalla, un carro de la empresa china BYD, con una eficiencia de 300 o 380 kilómetros, como el Dolphin Mini, cuesta unos $15.000. Mientras que un carro de la empresa europea Dacia, como el Spring, con una eficiencia de 230 kilómetros, llega a los $22.000. La diferencia que puede tener los carros eléctricos europeos a los carros chinos es que los de Occidente tienen un mejor ensamblaje y una mejor dinámica de conducción, según afirman los expertos. Bien, y ahora sobre el panorama de la crisis en el mercado de los hidrocarburos por el cierre del estrecho de Hormuz y sus implicaciones tanto en el precio del petróleo, así como para la transición a las energías renovables. Más temprano contactamos al analista y experto petrolero Miguel Jaimes y en primer lugar le preguntamos cuál es el panorama real del suministro a mediano plazo. Y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Hay varias angustias sobre el estrecho de Hormuz. Para esto, Estados Unidos y Europa están tratando de tomar medidas de manera acelerada. Han indicado que van a desbloquear más de 400 millones de barriles de petróleo de diferentes reservas del mundo. Esto porque hay una soledad inmediata en torno a las consecuencias que va a arrojar Hormuz. Pero esa soledad va a tratar de planearse con medidas y estrategias inmediatas. Pero luego vendrá una verdad catastrófica, dura para todo el planeta. Los principales estrechos, Hormuz, Balmajá, el Paso de las Lágrimas, y una de las actuaciones que Israel y los Estados Unidos no se ha atrevido a tocar hasta el momento, la reacción de los hutíes en Yemen, que de su actuación depende la interrupción por el Cuerno de África, el Mar Rojo, el Canal de Suez e incluso el mismo Mediterráneo. Hacia el Atlántico y hacia el Océano Índico se espera un gran congestionamiento de barcos o incluso lo peor que se pudiese anunciar,
un estacionamiento de barcos. No hay garantías de envío, de suministro, de materias primas, de material importante que se desprende de los hidrocarburos para voraces economías que están tratando de que los productos lleguen desde todas estas zonas que han mantenido en un modelo convulso, oprimido y como un gran cinturón, haciendo una enorme fuerza para atajar en su desarrollo. Ese cordón se ha roto y de esto se han encargado los iraníes. También le consultamos al experto petrolero Miguel Jaimes lo siguiente: ¿hasta qué punto esa crisis actual es un catalizador real para impulsar las energías renovables y no una pugna de intereses que se aprovechan del momento para imponer sus agendas? Vamos a escuchar lo que nos dijo. Estas energías, cada vez que se nombran, aceleran los conflictos en muchas regiones, porque el control de la inversión de los recursos se quiere desviar. Pero ese proyecto no ha tenido el verdadero asidero o la fuerza que logre empujar hacia otro tipo de investigaciones y a obtener ganancias en un mercado virgen que estaría comenzando con los vehículos o los vehículos incluso eléctricos, o con los vehículos que estuviesen consumiendo energía verde, combustible verde. Estas posibilidades que ahora tienen encima de ellas la hazaña de la guerra ha sido culpa de sus originadores, de quienes han promovido una serie de conflictos y han deshecho las relaciones internacionales y la paz del mundo. La paz total y completamente alterada no verá ninguna posibilidad de diálogo o de entendimiento que vaya más allá de lograr unos acuerdos sencillos o plausibles. La posibilidad de una paz en el actual escenario está muy lejos, como la aplicación o la utilidad hacia otros tipos de combustibles. Bien, agradecemos al experto petrolero Miguel Jaimes por atender a nuestra invitación y coincidimos con su análisis al revisar que, pese al crecimiento del mercado de autos eléctricos, la movilidad del planeta sigue dependiendo de los combustibles fósiles. De hecho, la OPEP proyecta una demanda mundial de petróleo creciente de 116 millones de barriles diarios para el 2045 y un mercado petrolero sólido hasta el 2100. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, William. Alejandro, agradecidos por el aporte informativo que brindas en El Mundo en Contexto para toda nuestra audiencia. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés. Avanzamos con más información, justamente lo que comentaba nuestro compañero Alejandro. Aunque la adopción de vehículos eléctricos avanza, el parque automotor de combustible seguirá demandando petróleo. Así lo proyecta la OPEP para los próximos años. Agradecemos a Alejandro Díaz por compartir este tema en detalle con toda nuestra audiencia. Repasamos otros temas de interés también. Gracias a toda nuestra audiencia por mantenerse en sintonía. Cambiamos de tema y destacamos ahora que la preocupante situación climática en Sudamérica, las intensas lluvias e inundaciones están dejando severos daños a familias afectadas y víctimas en al menos 5 países. Comenzamos nuestro repaso climático en Perú, nación que decretó emergencia en 283 distritos de 20 regiones afectadas por las lluvias que están relacionadas con el fenómeno denominado El Niño Costero. La medida tomada por el presidente peruano de transición, José María Balcázar, tendrá una vigencia de 60 días que permitirá la movilización de recursos extraordinarios. Hasta el momento, los 2 últimos meses de lluvias han dejado 58 muertos, más de 16.000 damnificados y más de 7.000 viviendas dañadas. Estos edificios son del 80 y han tenido 2 inundaciones, esta viene a ser la tercera. Entonces ya hay un daño estructural. Entonces, por favor, que tomen cartas. Está prestando aquí en hongo y ese el bono dice que ahorita para poder siquiera utilizar el departamento, buscar una casa por ahí, mientras que por lo menos para que se quede un par de meses para que se quede esto. Entonces nosotros queremos hechos, no palabras. Y si nos van a dar ayuda, bienvenido sea.
Al norte de Argentina, en la provincia de Tucumán, las lluvias de esta semana han provocado inundaciones en amplias zonas de la región. Desde diciembre, fuertes lluvias que acumularon 800 milímetros en promedio, un 70% de lo que llueve en un año. Y solo el domingo cayeron 25 o 250 milímetros de precipitación en 24 horas. Bueno, acá estamos trabajando junto a la Dirección de Emergencia Sanitaria que se encuentra desde el día de ayer ubicado en la zona y en todos los lugares donde tenemos gente afectada por las contingencias, tanto en el este, en el sur de la provincia. Estamos trabajando con diferentes equipos en los centros de evacuado y en el territorio, así como lo vemos ahora en la ruta, con personal en la ambulancia y personal en la carpa, bueno, tratando de dar alguna respuesta a la demanda de salud y también a la problemática que presenta esta gente afectada por esta contingencia. Colombia no escapa a este fenómeno climático, el Niño, y el Gobierno Nacional decretó emergencia en 150 municipios en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle y Risaralda. Incluso el martes y miércoles se registraron granizadas e inundaciones en la capital, Bogotá. El Instituto de Meteorología de Colombia estima que las lluvias previstas para este mes de marzo serán 41,6% más intensas que en el mismo mes de 2025. Y uno de los países más afectados por las lluvias en Sudamérica es Ecuador, nación que contabiliza 8 muertos y más de 43.000 afectados. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador registró 1.441 eventos adversos relacionados con lluvias que han impactado a 189 municipios. Además, informa que 25 ríos se encuentran desbordados y 30 están en su cuota más alta. Como cada jornada presentamos el recorrido o el recuerdo de aquellas figuras que marcaron historia en la música. En esta oportunidad, uno de los maestros de la música venezolana que transformó para siempre la rítmica criolla. Para alzar su onda nueva al jazz caribeño, fue el maestro Aldemaro Romero. Al cumplirse 98 años de su natalicio, le dedicamos este trabajo especial. Aldemaro Romero nació el 12 de marzo de 1928 en Valencia, Estado Carabobo. Fue un autodidacta de la música, que interpretó desde niño el cuatro, la guitarra y el piano. Inició su carrera con 9 años y en su adolescencia ya pertenecía a importantes orquestas de Caracas. En 1952 se muda a Nueva York, Estados Unidos. Ahí, junto a su amigo del alma, Alfredo Sadel, harían historia de la música. Con la empresa RCA Víctor graba el disco Dinner en Caracas, una de las piezas fundamentales de la música venezolana. En su carrera de 7 décadas, realizó 5 obras dedicadas al libertador Simón Bolívar, una de ellas inconclusa. Como es cruel la incertidumbre. Es que tus besos son de amor o solo son para engañar. Volvió a Venezuela en 1960 y desde entonces el maestro Aldemaro Romero se convierte en influencia musical. Es a partir de 1968, con su onda nueva, que internacionaliza el joropo venezolano, convirtiéndose en un género propio. Incluso fue creador del festival Onda Nueva entre 1971 a 1973. Y hace lo que le conviene, ni pide, ni da cuartel. Son innumerables los honores que recibió, como el Premio de la Paz en 1969 por la Unión Soviética, pasando por su galardón más querido, el primer lugar del Festival Olímpico de Grecia, o el Premio Nacional de Música en el año 2000,
entre otras decenas más. El genio creador falleció en Caracas el 15 de septiembre de 2007, dejando más de 250 composiciones, entre 126 de música popular y más de 100 académicas. El maestro Aldemaro Romero será siempre esa onda nueva que hace vibrar a los venezolanos. Venezuela tiene a uno de sus músicos más trascendentales. Nos referimos al carabobeño Ítalo Pisolante Balbi, quien se destacó por grandes composiciones en la década de los 50 y 60, que fueron interpretadas por grandes artistas internacionales. A 15 años de su fallecimiento tenemos motivos para recordar este insigne artista. Puerto Cabello. La ciudad de Puerto Cabello fue sin duda la musa inspiradora de este excepcional artista, un ingeniero civil que combinó su pasión por las matemáticas con el talento musical. Ítalo Pisolante Balbi nació el 2 de diciembre de 1928, un orgulloso carabobeño que entregó su alma por Venezuela. Con encajes de espumas, tus arenas vivieron mil romances de amor. El maestro Pisolante aprendió como autodidacta la composición y las técnicas de arreglos musicales. Entre sus temas más destacados están Mi Regalo, A tu Playa o Serenata Venezolana. El tema Puerto Cabello, famoso por el cantante zuliano Felipe Pirela, se convirtió en himno oficial de esa ciudad en 1998.
el enorme legado musical del maestro Italo Pisolante Balbi ha sido reconocido con la Orden de Caballero de la República Italiana, la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y todos los honores en su Puerto Cabello querido. Italo Pisolante Balbi falleció el 12 de marzo de 2011 a los 82 años de edad. Momento de finalizar por el día de hoy El Mundo en Contexto. Y lo cerramos con música y lo vamos a hacer justamente con la cantante estadounidense Liza Minnelli, quien este jueves arribó a los 80 años de edad. Lo dejamos con su emblemático tema New York, New York, y nos vemos este viernes por Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Gracias como siempre por su disposición en El Mundo en Contexto. Feliz noche, cuídense mucho. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.